la pobreza en América Latina está muy relacionada a la desigualdad. Está con nosotros la doctora Diana Alarcón, economista con un currículum que inspira y quien recientemente fue nombrada representante de México ante el Banco Mundial. Doctora Diana Alarcón, bienvenida a Génesis TV 360. Qué gusto tenerla acá con nosotros. No, muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad de conversar con ustedes. Antes de entrar en materia, cuéntenos cómo reaccionó al enterarse de su nombramiento. Bueno, en primer lugar, muy agradecida, muy honrada de poder representar a mi país en una institución tan grande como el Banco Mundial, con implicaciones tan grandes, digamos, para moldear, para apoyar el desarrollo de nuestros países y pues muy entusiasmada con lo que podremos hacer desde aquí, que ojalá sea pues apoyar el desarrollo no solamente de México y los países de Centroamérica, que son parte de la silla, digamos, en donde estamos, sino pues en general el poder aportar un poquito al desarrollo de este mundo. Entrando en el tema, su rol no es menor. Representar a México, por supuesto, usted viene de trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido parte de su equipo de trabajo y ahora representa a México y no solo a México, a varios países de Centroamérica en el Banco Mundial. ¿Cuál es la prioridad número uno para arrancar este gran reto? Bueno, en América Latina hay una cantidad de retos que hoy día necesitan ser prioridad en la región. Creo que el mayor y el reto que ha sido una constante en nuestra región es la pobreza y las grandes desigualdades que existen en nuestras sociedades. Entonces, vamos a tener, y el Banco Mundial justamente tiene un énfasis, su tarea, su misión principal es erradicar la pobreza en el mundo. Hay mucha tarea que hacer en América Latina, porque tiene que ver, la pobreza en América Latina está muy relacionada a la desigualdad. ¿Cuáles son las dimensiones de importancia para erradicar la pobreza en nuestra región? Por supuesto, el ingreso, ¿no? Las personas no tienen un ingreso suficiente para satisfacer todas sus necesidades, pero también educación. Hay grandes déficits de educación, de salud, de vivienda, de servicios públicos, de seguridad social. Entonces, estos derechos, ¿no? Porque son derechos humanos fundamentales, necesitamos garantizarlos para garantizar una buena vida para las personas libre de pobreza. Creo que ese es el reto más grande para una institución como el Banco Mundial, es el reto más grande para nuestros países. Sumado a esto, tenemos ahora grandes retos con los impactos del cambio climático. Hoy día, sobre todo México, Centroamérica, están muy expuestos a los cambios en el clima, a los huracanes, falta de lluvia que provoca sequías prolongadas, lluvias torrenciales que provoca inundaciones y desgajamiento de laderas que ponen en peligro la vida de las personas. En fin, todos estos impactos del cambio en el clima pues obviamente son un reto enorme que una institución como el Banco Mundial está empezando, no está empezando, está mirando y está pues ofreciendo apoyo para resolverlos mejor. Sabemos que el Banco Mundial acaba de ajustar las proyecciones de crecimiento para México. Las bajó en 1,7% este año y quizás para el 2025 la cifra pues se mantenga, mejore, no lo sabemos, pero la pregunta es, ¿deberíamos preocuparnos o podemos verlo más bien como una oportunidad para hacer ajustes claves? Preocuparnos siempre debemos estar preocupados porque es la mejor manera de mantenernos alertas y de hacer lo que tenemos que hacer. Sí. Ahora, estas cifras de crecimiento, ustedes que siguen estas noticias, esas estimaciones de crecimiento siempre son eso, son estimaciones. Sí. Las cosas se ajustan conforme va pasando el tiempo, depende de muchos factores.
depende de las inversiones que llegan a un país, del ambiente macroeconómico internacional. Hay muchísimos factores que definen el crecimiento real de los países. Y yo creo que lo más importante en este momento, y aquí sí quiero referirme a lo que está ocurriendo en México, lo más importante en este momento es que hay un plan de crecimiento, de atracción de inversión, de desarrollo regional. Un plan muy bien definido. Ayer justamente la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este Consejo de Desarrollo Regional, Sí, correcto. que tiene justamente la misión de planear el desarrollo en cada una de las regiones del país, en dónde hace falta infraestructura, en dónde hace falta energía, en dónde hay que invertir en agua, en mejores conexiones terrestres, puertos, facilitación de procesos, de trámites administrativos, capacitación de la fuerza de trabajo, inversión en innovación y tecnología. Es una propuesta integral para detonar el crecimiento de nuestro país, un crecimiento con generación de empleos que obviamente apunte a mejorar el bienestar de las personas. Un plan con estas características obviamente va a incidir, va a apuntalar el crecimiento económico de México. Entonces, hoy las instituciones dicen, México va a crecer a tanto por ciento. Bueno, pues es una estimación que depende de la inercia que traemos por muchos años, en donde efectivamente México, igual que América Latina, han crecido pues a tasas relativamente bajas, Sí. pero pues yo tengo confianza que una propuesta del calibre de la que está anunciándose en México en este momento va a lograr pues mejorar esos pronósticos de crecimiento. Hablemos un poco de nuestro vecino acá del norte. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y su discurso de imponer aranceles sobre los productos mexicanos suena como una especie de déjà vu. Pero, ¿qué impacto podría tener esto en nuestra economía y qué papel puede jugar el Banco Mundial para mitigar este golpe? Hay que también mencionar que la doctora Claudia ayer indicaba que había tenido conversaciones con el recién electo presidente Donald Trump y hace un par de minutos lo mencionaba también en la mañanera que no se tocó el tema de los aranceles. Ahora, repito, ¿cómo puede impactar esto en nuestra economía y cómo puede jugar el Banco Mundial un papel en su representación, por supuesto, para mitigar eso? A ver, ¿qué es lo que puede hacer una institución como el Banco Mundial? Pues las intervenciones de estos organismos son indicativas. No es que tengan un papel activo, digamos, en la definición de las políticas del día a día de los gobiernos. Pero más allá de esto, a ver, México, Canadá y Estados Unidos son tres economías muy integradas, que se complementan entre sí. No es que México compite con Canadá y Canadá compite con Estados Unidos, es que hemos generado cadenas de producción en donde hay una gran especialización. Una gran parte de los insumos se producen en un país, se reexportan al otro, se terminan de ensamblar, procesar, construir antes de ir al consumidor final. Entonces, estamos hablando de procesos productivos que se complementan unos a otros, ¿sí? Muy difícil pensar que en Estados Unidos se pueden construir carros sin insumos importados. Claro. Muy difícil pensar que en México podemos ensamblar carros sin productos importados. Entonces, esta idea de imponer aranceles, que no son otra cosa más que impuestos a el cruce de las mercancías entre países, esta idea de poner impuestos, pues lo único que va a hacer es encarecer los productos. ¿Por qué? Porque no hay una alternativa en este momento en cada uno de nuestros países. Estados Unidos no va a producir aguacates.
si le impone un impuesto a los aguacates mexicanos, en Estados Unidos quien quiera comer aguacates tendrá que pagar un precio más alto. Y así con todo el resto de los productos. Canadá produce petróleo y gas. Si le ponen un arancel a esos bienes, pues en Estados Unidos las gasolinas, el gas que se utiliza en las casas será más caro. Es sencillo, no hay magia, es una matemática sencilla. Entonces, no es con aranceles, digamos, que vamos a resolver problemas de fondo que sí son problemas, que sí son temas. Hoy día las tecnologías están avanzando muy rápidamente, buenísimo, pero están desplazando a los trabajadores que antes hacían esas funciones. Entonces, lo que necesitamos es pensar cómo abrir nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades de trabajo a esas personas que están siendo desplazadas, por ejemplo, por la nueva tecnología. Un gran reto. Bueno, necesitamos pensar positiva y productivamente cómo resolver esos retos más que pues cómo ponernos trabas para mejorar el bienestar de las personas. No es con altos precios que vamos a resolver temas que son estructurales. Los tres vecinos, porque es eso, los tres vecinos funcionan prácticamente de la misma forma desde el punto de vista de necesidades. Unos se coadyuvan con el otro y se apalancan el uno con el otro. Correcto. En ese sentido, doctora, aquí un poco entre nos, desde su perspectiva, como economista, por supuesto, ¿qué aprendizajes de otras economías que podrían ser más relevantes para México, para que pueda, por supuesto, enfrentar esos retos actuales y futuros? ¿Cuáles considera usted que podría ser una especie de modelo para decir, podríamos un poco replicar esto también en México? A ver, más que un modelo, yo creo que necesitamos aprender de las historias de muchos países que ya han transitado por ahí, lo que sabemos que sí funciona. ¿Cuáles son las cosas que sí funcionan? Uno, planeación. Correcto. Y política industrial, que por muchos años fue una mala palabra y hoy está regresando al vocabulario de los economistas. ¿Y qué es política industrial? Pues no es más que la construcción de incentivos a través de impuestos, a través de exenciones, a través de trámites, facilitación de trámites, etcétera. No es más que la construcción de incentivos para que las empresas inviertan, para que las personas se eduquen y desarrollen habilidades de trabajo, etcétera. Entonces, primera lección de la historia de muchos países, es la historia de Japón, de Estados Unidos, de Corea, de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una política industrial muy ambiciosa, muy amplia para poder reconstruir ese continente. Entonces, primera lección de la historia que necesitamos aprender: la política industrial tiene que ser integral, tiene que ser muy activa. El Estado juega un papel muy importante para generar las condiciones necesarias para que haya empleos, para que haya prosperidad, para que haya infraestructura. Punto número uno. Creo que la segunda lección importantísima en estos temas es invertir en educación, ciencia y tecnología. No hay país que se desarrolle si no tiene una fuerza de trabajo capacitada, flexible, con capacidad para innovar y para desarrollar tecnología. Entonces, si hay dos cosas que creo que son importantísimas para resolver estos retos que tenemos como región, como México, yo diría que son estas dos. Política industrial, que es muy amplia, que tiene que ver con construcción de infraestructura, políticas de impuestos,
incentivos para las empresas, facilitación de trámites, dotación de los servicios públicos básicos, transporte, agua potable, etcétera. Entonces, una política industrial activa y segundo, una política muy clara de construcción de capacidades. Ciencia, innovación y tecnología son importantísimos para el desarrollo de cualquier país. Fíjese que me quedo con esas dos palabras, política industrial, construcción de capacidades, que podríamos sacarle una pequeña arista o una gran arista más bien, que sería invertir en educación. Y México lo está haciendo y lo viene haciendo. La doctora Claudia Sheinbaum justamente es una de las mayores promotoras incluso de universidades, ¿ok? Y es algo que lo ha llevado a su máximo nivel y lo seguirá llevando porque incluso ya lo ha planteado, ya lo ha manifestado. Ahora, sabemos que México no está solo en esta representación como tal. Tiene bajo su ala países centroamericanos como Honduras, como Guatemala, pero también está, por cierto, España. Ahora bien, ¿qué proyectos regionales podrían salir de esta alianza y cómo México puede liderar sin dejar atrás a sus vecinos? Ahí sí los organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como la CAF, ¿no? El banco andino Sí, sí. de fomento. De fomento. Ahí sí, estas instituciones creo que tienen un papel muy importante para apoyar y plantear los retos regionales que tenemos en este momento. Eh, estamos, hablamos mucho estos últimos años del famoso nearshoring. Es decir, las empresas están buscando invertir cerca de casa, digámoslo así, ¿no? Claro. Eh, para, eh, para fortalecer sus cadenas productivas, para no ponerlas en riesgo frente a guerras comerciales, pandemias como la que tuvimos hace unos años, ¿no? Que cancelaron la importación de Asia, de regiones muy importantes. Entonces, hay todo un proceso de relocalización productiva que está buscando llegar a América. México obviamente está en un lugar privilegiado para beneficiarse de esta relocalización de la inversión. Pero es una inversión que debía llegar también a Centroamérica, por varias razones. La primera es los costos de la fuerza de trabajo en México, Centroamérica, son mucho menores que los costos de la fuerza de trabajo en Estados Unidos, en Canadá. Sí. Entonces, procesos de manufactura que requieren mucha mano de obra, pues obviamente se pueden ubicar en regiones donde la mano de obra cuesta menos. Segundo, es una región que tiene grandes recursos naturales que, aprovechados de manera sustentable, pueden hacer una contribución importante al desarrollo de nuestros países. Hoy día estamos preocupados con las energías limpias, las energías renovables. Bueno, lo que nos sobra en Centroamérica, en el sur de México, es sol y viento y mareas y geotermia. Entonces, ahí hay un gran potencial para desarrollar industrias que hacen un uso intensivo de estas tecnologías. Tercero y no menos importante es el tema de las personas en condiciones de movilidad que conocemos como migración. Hoy día, por problemas relacionados con la pobreza, con la desigualdad, con el cambio climático, muchas personas están siendo expulsadas de sus lugares de origen. Están yendo buscando otras oportunidades de trabajo en otros países. Tenemos miles y miles de personas que están migrando entre fronteras. No hay manera de darles un nivel de vida decente, humanamente aceptable, si no generamos empleos. Claro. Este proceso de nearshoring, de relocalización industrial, puede potencialmente, debe apoyar la creación de empleos en esos países, sobre todo
con todo el potencial que tienen esos países para recibir inversión. Entonces, efectivamente, desde los bancos multilaterales, los bancos de desarrollo a nivel internacional, creo que hay una tarea muy grande para ayudar a coordinar esfuerzos, a coordinar voluntades, a apoyar a esos países para que tengan mejores condiciones de recibir inversión, de crear empleos, de crear prosperidad. Son miles los mexicanos y centroamericanos que nos ven, nos escuchan, pero de verdad también hay algunos que están un poco preocupados por el tema de las tasas de interés, por el peso, incluso, usted lo mencionaba hace un ratito, hasta por inclusive el precio de los aguacates. ¿Qué mensajes de esperanza podríamos compartir con los mexicanas, con las mexicanas, mexicanos y centroamericanos? Las tasas de interés a nivel internacional están bajando. Okay. Y están bajando porque hay una recuperación ahora de la economía mundial después de la pandemia. Fueron años muy difíciles, etcétera. En todo el mundo las tasas de interés están disminuyendo. Entonces creo que en ese sentido tendremos confianza de que van a mejorar. Y segundo, este proceso al que nos referíamos hace un momento de nearshoring, de relocalización industrial, está generando flujos muy importantes de inversión y de producción en la región. Entonces, pues creo que el próximo año, hacia los próximos años, en el corto plazo, estaremos viendo pues mayores empleos, mejores oportunidades para que la gente pueda acceder a mejores condiciones de vida, digamos, ¿no? Entonces, pues yo sería optimista en el sentido de que estamos en un periodo importante, saliendo de una recesión muy fuerte. Claro. Las cosas no son sencillas en desarrollo, ustedes lo saben, tampoco es que la economía va a repuntar. Por ahí los economistas están previendo que puede ser un año de bajo crecimiento a nivel internacional, pero la inflación está disminuyendo. Y cuando la inflación disminuye, las tasas de interés también disminuyen y eso alienta la inversión y la inversión genera empleos. Entonces, podemos seguramente pensar en un periodo de ajuste, un año, 18 meses, que estoy segura nos va a llevar a mejores tiempos, a mejores condiciones. Muchas gracias, doctora, por compartir su tiempo, como lo decía, por compartir su visión con nosotros. Es un verdadero placer tenerla acá en Génesis TV 360 y será entonces en un próximo encuentro donde podamos volver a discernir sobre temas tan importantes como la economía. Con mucho gusto, me da mucho gusto siempre saludarlos, saludos a su auditorio y vamos a estar pendientes. Gracias por estar con nosotros, nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta luego, bonito día. Buen día, adiós. Igualmente.